Mis hermanos, vamos a continuar con nuestra serie conociendo la palabra. Hoy concluiremos el Antiguo Testamento. Así que con la ayuda de Dios hoy vamos a ver el último libro del Antiguo Testamento, es decir, Malaquías, último libro también de los profetas menores, y precisamente es un profeta menor porque es un escrito corto. Precisamente Malaquías tiene solo 4 capítulos, escrito más o menos entre el 450 y 400 antes de Cristo. Y es el último profeta. Después de Malaquías, ya hasta 400 años más o menos después que Dios envió a Juan el Bautista y tras él al Salvador. Eso es lo que entonces nos conectaría con el Nuevo Testamento. Y aunque obviamente en nuestras traducciones existen esas divisiones, una vez más, esa división no debería existir. La Biblia es una sola, la palabra de Dios es una sola, pero se conoce como Antiguo Testamento a todos esos libros que están escritos antes de Cristo. Y entonces, evidentemente, este es el último libro, 450 años antes de Cristo se escribe Malaquías. Y aunque es un libro pequeño, muy corto, hasta algunas traducciones solamente tienen 3 capítulos, ya que el capítulo 4 solo tiene 6 versículos, incluyen esos 6 versículos en el capítulo 3, es decir, es un libro pequeño, pero de contenido hermoso, maravilloso y muy profundo. Entonces, como es la conclusión del Antiguo Testamento y es el último libro precisamente, casi que diríamos que es un resumen de todo el Antiguo Testamento, de la verdad que nos ha enseñado la palabra de Dios y que hemos enfatizado tanto aquí, y es la necesidad más grande del hombre, que es de un Salvador. Si obviamente los 38 libros que hemos visto anteriormente nos han apuntado a Cristo, déjenme decirles que este libro definitivamente vuelve y coloca ese sello de oro. Necesitamos un Salvador y ese Salvador, por la gracia de Dios, tú y yo lo conocemos, pero para esta época es una promesa de Dios. Precisamente por eso es que le he puesto como título a esta enseñanza bendiciones en la palabra. Precisamente creo que si hay una palabra que resume la verdadera necesidad del hombre es ser bendecido. Y particularmente Malaquías es uno de los libros que más se ha usado para hablar de bendiciones. Pero la verdad es que ese libro nos muestra las verdaderas bendiciones. Y es posible que la mayoría de personas no lo comprenden de esa manera. Es posible que ni siquiera nosotros lo hayamos comprendido. Precisamente creo que Malaquías es uno de los libros más famosos de toda la Biblia. ¿Quién no ha escuchado hablar de Malaquías? A través de el diezmo. Por eso es famoso. Creo que Malaquías 3:10 es uno de los versículos más famosos. ¿Quién no se ha acercado en una iglesia a un alfolí y ha leído Malaquías 3:10? Trae todos los diezmos al alfolí. Entonces, mis hermanos, ¿a quién no le han hablado de diezmo? Creo que Malaquías es famosísimo. ¿Y a quién no le han predicado muchas veces que hay que traer los diezmos al alfolí para que haya bendición? Y es verdad que Malaquías habla de bendición, pero ¿saben que esa idea es una de las ideas a la vez, creo, más distorsionadas de la palabra? Mis hermanos, hace unos años atrás, aproximadamente unos 2 años y medio atrás, Dios nos permitió ver Malaquías desde el capítulo 1 hasta el final, capítulo a capítulo, versículo a versículo. Y espero que hoy Dios nos recuerde esas verdades, pero nos profundice más a través de este panorama general. Y creo que este libro sí nos enseña lo que son las verdaderas bendiciones, pero las bendiciones que Dios nos da en su palabra. Este libro es un alegato, sí, literal, es una diatriba entre Dios y el pueblo. Mis hermanos, todos los libros anteriores que nos resumen más o menos una historia entre 3.500, 4.000 años de humanidad, nos han mostrado que Dios le ha dado una y otra vez la oportunidad al hombre de hacer lo correcto y ser bendecidos, si ellos obedecen y cumplen las condiciones de Dios. Pero la Biblia nos ha mostrado 1,000 veces que el hombre no ha podido. Hace 8 días vimos el libro de Zacarías, hace 15 días vimos el libro de Ageo. Esos 2 profetas fueron contemporáneos más o menos 500 años antes de Cristo. Ahora han pasado más o menos unos 50, 100 años. Dios envía otro profeta y mis hermanos, es la misma historia. Se repite, el pueblo no ha podido. Y sí, Dios habla de bendiciones y Malaquías habla de bendiciones, pero lo cierto es esto, nadie se ha podido ganar las bendiciones de Dios. De hecho, aquí quiero empezar, o mejor, concluir esta introducción utilizando una ilustración y creo que esto es sumamente importante. Si quizá aún todavía nosotros tenemos dudas, inquietudes acerca de lo que es el diezmo, creo que esta ilustración que voy a dar en este momento nos va a colocar en el contexto y nos va a llevar a comprender lo que realmente es el diezmo y qué realmente son las bendiciones de Dios. Y obviamente esto también lo veremos en esta enseñanza.
Pero yo quiero colocar esta ilustración y aclaro, enfatizo, es una ilustración. Imaginémonos que Dios me habló anoche, imaginémonos. Sí, aclaro, no es que eso sea verdad. Pero Dios me habló anoche y me dijo, Alex, dile a la iglesia que tengo un plan para bendecirlos. Los hermanos de hoy en adelante van a empezar a hacer esto. Cada que tú vayas al supermercado a comprar tu mercado, vas a apartar el 10% de tu dinero del mercado y con ese 10% vas a comprar alimentos no perecederos. Cada hermano en esta congregación va a hacer esto. Ah, claro, es una ilustración. Y entonces tú y yo vamos a empezar a hacer eso. Cada que vayamos a comprar el mercado en el supermercado, vamos a apartar el 10% de ese presupuesto y lo vamos a invertir en grano, en vino, en alimentos no perecederos y vamos a crear aquí un almacén, una bodega de alimentos. Y ese 10% que tú sacaste, que apartaste y compraste alimento, lo vas a empezar a traer. Todos lo vamos a hacer. Y Dios nos prometió, es una ilustración, Dios nos prometió que si hacemos eso, mis hermanos, no nos va a faltar alimento en nuestra casa. Y va a haber abundancia en nuestra casa. Que es más, entre más traigamos de ese 10%, Dios más nos va a dar, nos va a abundar, nos va a bendecir y nunca nos va a hacer falta absolutamente nada, sino que vamos a estar rebosando de todas esas cosas. Así que entre más día vamos a traer más y más y más y más. Ahora, ¿para qué también va a ser esa bodega, ese almacén? Va a ser para que cada persona que tenga necesidad, cuando tenga necesidad, venga y lleve alimento. Creo que llegaría el momento en el que ninguno de nosotros tendría necesidad y tendríamos un almacén inmenso y tendríamos que empezar a repartir eso, esa comida, ese alimento para los pobres, los necesitados, huérfanos, viudas, extranjeros. ¿Qué tal les parece la idea que Dios me dio anoche? Mis hermanos, les acabo de ilustrar lo que era realmente el diezmo. Nunca fue dinero. El diezmo era alimento. Y Dios prometía que si daban el diezmo, que si el hacendado sacaba el 10% de la cosecha de grano, de vino, de aceite, y lo llevaba al alfolí, que no era un cajón de dinero, sino un almacén o un granero donde se almacenaba la comida, era para que si por alguna extraña razón alguna persona había caído en calamidad y estaba pasando necesidad, por lo último que esa persona se preocuparía sería por alimento, porque sabía que había allí una bodega abundante de alimento. Ese era el verdadero contexto. Y Dios decía que los iba a bendecir. Ahora, lo que acabo de decir fue una ilustración. Dios no me dijo ninguna de esas cosas anoche, pero eso era el diezmo. Y esa era la verdadera bendición. Pero aquí es donde viene la pregunta. ¿En qué momento, en qué época los hombres cambiaron esa verdad que si la hiciéramos sería una bendición enorme? ¿Creen ustedes que no sería así? ¿Alimento? ¿Pero en qué momento lo cambiaron por dinero? Cuando nuestro corazón se llena de avaricia y creemos que bendiciones son cosas materiales. Pero si hay un libro que nos muestra las bendiciones reales y verdaderas en la palabra, conforme a la palabra, es Malaquías, y eso es lo que quiero que veamos. Y sé que pueden haber muchas más, porque si viéramos cada detalle no nos perderíamos esas bendiciones, pero quiero que solamente veamos 6 bendiciones verdaderas que nos muestra el libro de Malaquías. O sea, que solamente 6 en este panorama general. Precisamente después del capítulo 1, versículo 1, de decir quién es Malaquías, empiezan esas bendiciones. Vamos a ver 6. Y precisamente la primera bendición es bendecidos por el amor. Desde los versículos 2 al 5 del primer capítulo nos muestra esto. Después de Dios decir quién es Malaquías, y Malaquías habla a Israel, al pueblo, ¿qué dice el capítulo 1, versículos 2 y primera parte del versículo 3? Yo siempre los he amado. ¿Cómo empieza Malaquías? No empieza pidiendo dinero. Dios empieza diciendo por medio del profeta, pueblo, te amo. Obviamente esto es para Israel, pero esto también es para nosotros. Si somos el pueblo de Dios, Dios dice, los amo, dice el Señor. Sin embargo, y aquí es donde viene, ustedes replican. Cuando Dios les dijo por medio del profeta que los amaba, ¿qué hizo el pueblo? ¿De veras? ¿Cómo nos has amado? En otras palabras, Dios no nos ama. ¿Por qué, mis hermanos? Aquí dice, entonces el Señor contesta, yo les he mostrado mi amor de la siguiente manera. Amé a su antepasado Jacob, pero rechacé a su hermano Esaú. ¿Saben por qué ellos cuestionaron, replicaron, rechazaron esa palabra tan maravillosa de Dios? Dios diciéndole al pueblo, te amo. Imagínense eso. Pueblo, te amo. Y ellos, qué amor ni qué nada. ¿Saben por qué? Porque estaban mirando solo lo material una vez más, lo que hemos visto siempre anteriormente. ¿Cuántas veces nosotros hemos cuestionado el amor de Dios porque quizá Dios no nos da las cosas materiales que tenemos? Pero ¿cómo sé yo que Dios me ama? Dios dice, porque te elegí.
La pregunta más grande y real que todo verdadero hijo de Dios debería hacerse es, ¿por qué a mí? No por qué me suceden estas cosas malas a mí, ¿por qué Dios me escogió a mí? Mis hermanos, los hijos de Dios no son los ricos de este mundo. Dios no escogió lo mejor de este mundo, escogió lo vil y menospreciado. Aquí la pregunta sería, ¿por qué Dios escogió a Jacob y no a Esaú, aunque eran hermanos y gemelos? Y es más, Esaú era el hermano mayor, Dios pudo haber escogido al mayor. Y Dios no es que escogió a Jacob porque era el mejor, mis hermanos. Esa es la pregunta. ¿Alguna vez te has hecho esa pregunta? Entre tantos millones de personas, ¿por qué Dios se fijó en mí? ¿Por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me salvó a mí? Mis hermanos, ese es el amor más grande de Dios. De tal manera amó Dios al mundo que llenó mis bolsillos de dinero, no, que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso es amor. Dios me ha salvado, Dios me ha mostrado su amor más grande. ¿Y por qué a mí? ¿Por qué millones de personas rechazan el evangelio, rechazan la verdad? ¿Por qué solo somos un puñado, pero que nos gozamos en la verdad de Dios? Dios me ama porque Él me ha escogido para esta verdad tan grande. Sin embargo, ellos estaban diciendo, ¿verdad nos amas? Y si nos amas, entonces, ¿por qué no nos das cosas materiales? Lo vamos a ver en un momento. ¿A qué punto ha llegado al pueblo que hasta Dios diciéndoles a través de la palabra, a través del profeta, te amo? Y ellos rechazan ese amor porque el problema más grande es que estamos en una época donde creemos que amor es lo que nosotros pensamos que es amor. Pero ¿saben por qué? Porque Dios los reprendía, porque Dios los corregía, porque Dios les enseñaba a través de su palabra. Pero ellos no querían eso. Ellos lo que querían era cosas materiales. Porque ellos como que se les pegaba lo que a veces se nos pega a nosotros. Creemos que bendición es tener dinero en el bolsillo. Creemos que bendición es tener una casa lujosa. Creemos que bendición es andar en el carro último modelo. No, bendición es saber que Dios me ama, aunque en esta tierra no tuviera nada, pero Él me ama. Él me ama. Y eso es lo que Dios le dice. ¿Sabes cómo te demuestro que te amo? Porque yo te escogí a ti, porque eres mi pueblo, porque pude haber escogido a cualquier otro, pero te escogí a ti. Y no te escogí porque fueras el mejor. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Y esa es la pregunta. ¿Siento que Dios me ama hoy? Con amor eterno. Es que, aunque nadie en este mundo me amara, el Dios eterno de la gloria que creó el universo, las galaxias, el sol, la luna, las estrellas, aún antes de que este pecador naciera y hiciera algo bueno o malo, me escogió. Aún antes de Dios crear este universo tan hermoso, aún antes de crear la tierra, Él me escogió para amarme, para mostrarme su amor, su misericordia. Te pregunto, ¿no te parece eso una bendición verdadera? Pero a veces nos sentimos bendecidos o maldecidos. A veces estamos esperando una bendición. ¿A qué llamamos bendiciones? Si alguien te pregunta si crees que eres bendecido, tú le dices sí porque Dios me ama. Mis hermanos, ese es el mismo punto. Pero ¿saben qué estaba haciendo el pueblo en Malaquías? En la época de Malaquías, rechazando esa verdad. Quiera Dios que nosotros no rechacemos esa verdad, sino al contrario, hoy nos gocemos en esta verdad. Sé que Dios me ama y esa, en primer lugar, es mi más grande bendición. Y aquí me podría quedar mucho, mis hermanos, pero vamos a ver 6 puntos. Quisiera avanzar al segundo. Capítulo 1, versículos 6 al 14, nos muestran en segundo lugar que somos bendecidos por la adoración, es decir, no solamente Dios me ama, Dios hoy me da el privilegio de conocerlo y adorarlo. Por eso quería cantar esa canción ahora acerca de Cristo, quien nos sostiene. Saben, a mí hoy más que nunca sí me encanta cantar, pero para honrar y glorificar a Dios. Porque al final hoy podemos adorar a Dios en espíritu y en verdad, mis hermanos. Somos bendecidos cuando entendemos que tú y yo adoramos al Dios verdadero. Tú y yo hoy podríamos estar adorando una estatua. Tú y yo hoy podríamos ser budistas, hinduistas. El lunes por primera vez en mi vida Dios me permitió hablar con un musulmán. Y a toda costa me quería llevar a creer en Alá. Y yo quería llevarlo a creer en Cristo. Mis hermanos, o podría ser yo el musulmán que estaría en este momento tratando de convertir a las personas a Alá. Pero por la gracia de Dios, aunque soy colombiano, hoy creo en Cristo Jesús y puedo adorarlo en espíritu y en verdad. Y me puedo reunir con ustedes para cantar y para estudiar su palabra y conocerlo y enamorarme más de Él. ¿No te parece eso una bendición muy grande? En estos días lo hablábamos. Muchos dicen que los judíos son los más ricos del mundo y así fuera judío, pero si no tengo a Cristo. Aquí está el pueblo de Dios rechazando esta verdad.
Pero tú y yo hoy estamos congregados en el nombre de Cristo, en el nombre del único Dios verdadero, en el nombre que es sobre todo nombre, que nos da salvación y vida eterna. Y Él nos permite cantar para Él y nos permite congregarnos para Él y nos permite llamarnos hermanos porque tenemos un mismo Padre en el cielo, un hermano mayor, un mismo Espíritu en nuestros corazones. Y podemos adorarlo con canciones y podemos adorarlo con nuestras vidas en este lugar y cuando salgamos de este lugar. Precisamente Malaquías capítulo 1, versículo 6. El Señor de los ejércitos celestiales dice a los sacerdotes: un hijo honra a su padre y un sirviente respeta a su señor. Si yo soy su padre y su señor, ¿dónde está el honor y el respeto que merezco? Ustedes han tratado mi nombre con desprecio. No obstante, preguntan: ¿de qué manera hemos tratado tu nombre con desprecio? Mis hermanos, el mismo pueblo de Dios deshonraba a Dios. Tú y yo hoy somos llevados a la verdad de Dios, a llamar a Dios nuestro Padre, a querer honrarlo, a querer vivir para Él. ¿No te parece eso una muy grande bendición? Nuevamente, trata de pensar, no sé cuál será la persona más rica que tú conoces, más adinerada. Conoce a Cristo, adora a Dios. Normalmente las personas más ricas y adineradas que yo conozco o están postradas ante una estatua o dicen que no creen en Dios. Y tú y yo hoy adoramos al Dios verdadero. Tú y yo podemos cantar al Dios verdadero. Tú y yo nos deleitamos en adorar a Cristo, en adorar a nuestro Padre Celestial, mis hermanos. Y aquí el mismo pueblo está rechazando eso, empezando por los sacerdotes. Precisamente sabían que desde el principio hasta el final el libro de Malaquías, más que para el pueblo, aunque es para el pueblo, pero era para los sacerdotes. A veces me pregunto hasta eso. Hay personas que me han dicho eso y yo lo he aceptado. Hay personas que me han dicho: ¿y usted quién se cree? No, pues usted agarró el cielo con las dos manos, usted es el único que tiene la verdad. Yo no tengo la verdad. La verdad se llama Cristo Jesús. Pero es que no fue que yo agarré la verdad con mis manos. La verdad me tomó en sus manos, por gracia. Yo no era nadie, mis hermanos. Una vez un hombre me decía eso, un pastor de una organización muy grande, y me nombró literal, y no lo voy a decir aquí, el número de pastores que tenían. Y me dijo esto, me dijo: o sea que todos ellos están equivocados y usted está en la verdad. Yo no estoy diciendo quién está equivocado, solo estoy diciendo que hoy Cristo es mi verdad. Y sí, ¿cuántos seguidores hay en el budismo? ¿Cuántos en el hinduismo? ¿Cuántos en el islam? El cristianismo en este momento no es la religión de más número. Y ellos están equivocados, porque tú y yo hoy podemos adorar al Dios verdadero. Yo no era un sacerdote. Hoy por la gracia soy pastor, pero cuando Dios me llevó a entender esta verdad no era pastor. Literal era un don nadie. Y hoy lo sigo siendo, solo soy algo por la gracia de Cristo Jesús. Como dice Pablo, nosotros no éramos muchos sabios, muchos entendidos. ¿Cuántos líderes religiosos están perdidos? Y tú y yo, que no sabemos tanto como saben muchos, que no somos teólogos, que no somos gurús o maestros o guías, no sé, como hoy tantos títulos se utilizan espirituales. Solo somos personas comunes y corrientes, pero que conocemos al Dios verdadero. Capítulo 1, versículos 10 y 11. ¿Cómo quisiera que alguno de ustedes cerrara las puertas del templo para que esos sacrificios despreciables no fueran ofrecidos? No estoy nada contento con ustedes, dice el Señor de los ejércitos celestiales, y no aceptaré sus ofrendas. Una vez más, ya han reconstruido el templo y ¿saben qué dice Dios? Ojalá ese templo lo cerraran. ¿Cuántos de nosotros vivíamos para un templo? Creíamos que Dios estaba en un templo, que para orar teníamos que ir a un templo, que para ser bendecidos teníamos que ir a un templo. No, mis hermanos, hoy somos bendecidos por Cristo. Hoy somos bendecidos porque sabemos que si en este lugar adoramos a Cristo, Él nos escucha, pero cuando salimos de este lugar, si en la casa adoramos a Cristo, Él nos escucha. Si en el trabajo adoramos a Cristo, Él nos escucha porque lo adoramos en espíritu y verdad, como le dijo Jesús a la mujer samaritana: créeme, mujer, ni aquí ni en Jerusalén. Hoy el Padre busca a adoradores en espíritu y en verdad. Mis hermanos, qué verdad tan preciosa. Aquí el pueblo nuevamente tenía religión y Dios está hastiado de eso. Sin embargo, mi nombre es honrado desde la mañana hasta la noche por gente de otras naciones. En todo el mundo ofrecen incienso dulce y ofrendas puras en honor a mi nombre, pues mi nombre es grande entre las naciones, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y los expertos dicen, no pueden entender este versículo, dicen que es muy extraño, que es posible que este versículo estuviera hablando del futuro, de lo que ocurre en el siglo XXI, pero el problema es que en el idioma original está ahí diciendo que esto es lo que está ocurriendo. Pero yo creo que no hay ningún conflicto. ¿Saben cuál es el punto, mis hermanos? Que Dios es capaz de levantar pueblo donde Él quiere.
Y lo que Dios les está diciendo es, ustedes finalmente, aunque yo los escogí, pues al final, saben, si ustedes no me quieren adorar, pues yo tengo mucho pueblo que puedo escoger en otro lugar. Y eso sigue sucediendo hasta el día de hoy. Nuevamente, yo no soy judío, por eso yo no estoy bajo la ley. Pero por la gracia de Dios conozco al Dios que dio la ley en el Antiguo Testamento, pero que hoy ha hecho un nuevo pacto conmigo a través de Jesucristo. Y hoy puedo adorarlo a Él. La pregunta es esta: ¿quién es grande entre nosotros? ¿Cristo Jesús? ¿Dios, el Señor de los ejércitos celestiales? Malaquías 1:13, ustedes dicen, es demasiado difícil servir al Señor y consideran un fastidio mis mandamientos, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Imagínense, están presentando animales robados, lisiados y enfermos como ofrendas. ¿Debo aceptar esa clase de ofrenda de ustedes?, pregunta el Señor. El mismo pueblo de Dios ahora sencillamente adorar se había vuelto rituales, que no les importaba lo que hacían. Pero la pregunta es, ¿tú y yo hoy queremos vivir para Dios? ¿Tú y yo queremos adorarlo? ¿Queremos honrarlo? Mis hermanos, ¿quién colocó eso en nosotros? Eso es verdadera bendición. No son las cosas materiales. Si estamos viendo que antes Dios les está diciendo lo que ustedes necesitan para realmente ser bendecidos, es tener una relación conmigo, conocerme. Mis hermanos, vamos al tercer punto. Y este libro de Malaquías maravilloso nos muestra que verdadera bendición es ser bendecidos por la dirección. Esto nos lo muestra particularmente el capítulo 2, desde los versículos 1 al 9. Saber que Dios dirige mi vida, dirige mis pasos. Saber que cada día yo puedo decirle, Señor, en este día yo quiero que tú me lleves a tu verdad, que me encamines en tu verdad. Hoy quiero ser más como tu amado Hijo Jesucristo a través de tu Espíritu. Señor, guía mis pasos, Señor. Si voy a ir por un camino equivocado, Señor, por favor, no permita, sino que llévame por la senda correcta. Nuevamente, ahí es donde vamos. Saber que hoy no tenemos que confiar en un hombre, sino que hoy sabemos que Cristo nos ha tomado en sus manos y Él dirige nuestras vidas, que el Dios de la gloria nos ha tomado en sus manos. Eso es verdadera bendición. Capítulo 2, vamos a ver esto solamente en los versículos 7, 8 y 9. Las palabras que salen de la boca de un sacerdote deberían conservar el conocimiento de Dios y la gente debería acudir a Él para recibir instrucción, porque el sacerdote es el mensajero del Señor de los ejércitos celestiales. Pero ¿qué dice el versículo 8? No obstante, ustedes sacerdotes han abandonado los caminos de Dios. Los mismos dirigentes religiosos se habían apartado de Dios. Sus instrucciones hicieron que muchos cayeran en pecado. Las mismas instrucciones de los líderes corrompieron el pacto que hice con los levitas, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Y adivinen por qué. Versículo 9. Por lo tanto, yo los he vuelto despreciables y los he humillado ante los ojos de todo el pueblo, pues no me obedecieron, sino que mostraron favoritismo en su forma de llevar a cabo la práctica de mis instrucciones. Y en un instante vamos a ver mucho más detalle, porque sabes, cuando lo que mueve mi corazón es lo material, cuando lo que mueve mi corazón es el dinero, y soy el líder religioso, empiezo a mostrar favoritismos de unos para con otros. El que me trae más ofrenda, el que me trae más dinero, el que me trae más diezmo, como lo llaman en muchos lugares, la oveja gorda. Y eso era lo que estaba pasando en Malaquías. Los sacerdotes ahora habían convertido la verdad de Dios en negocio. Mis hermanos, eso no es del siglo XXI. Y no estoy diciendo esto particularmente para nadie, pero aquí es donde deberíamos preguntarnos: ¿por qué hoy no estamos vendiendo el evangelio en este lugar? Por la gracia, porque podríamos estarlo haciendo. Porque hoy tú quieres conocer a este Dios maravilloso más que por las cosas materiales que te da, porque Él es tu Dios y tu Señor y tu Salvador. Mis hermanos, porque hoy por la gracia de Dios estoy predicando la palabra, estoy predicando que bendición verdadera es adorar a Dios verdaderamente, es el amor de Dios, es que Dios dirija nuestras vidas. Mis hermanos, no por mí, no porque yo sea mejor, es por la gracia de Dios. Porque lo que más queremos hoy es que Dios nos guíe en su camino y en su verdad. Porque hoy Dios nos permite escuchar su palabra y ser edificados y ser guiados en el camino correcto. Podríamos estar aquí escuchando profecías de hombres. Podríamos estar aquí viniendo por una bendición material. Podríamos estar aquí trayendo peticiones para que Dios nos dé cosas materiales, pero estamos aquí queriendo escuchar la palabra de Dios que edifique nuestras vidas y nos dé dirección. Mis hermanos, ¿por qué? Porque eso es verdadera bendición y es por la gracia bendita de Dios. Otra bendición maravillosa
Una de las que más me encanta en la palabra de Dios, nos lo muestra particularmente el capítulo 2, versículos 10 hasta el 17, y es que bendición verdadera es ser bendecidos por la obediencia. Qué diferente es cuando uno piensa que tiene que obedecer para que no le vaya mal, tiene que obedecer para no irse al infierno, pero qué diferente cuando Dios cambia la vida de uno, que aún obedecer es una bendición. No obedezco para que Dios me dé dinero, no obedezco para que Dios no me envíe al infierno. De hecho, yo sé que Dios ya me salvó. Obedezco porque Dios coloca hasta ese deseo en mi corazón de vivir para Él. Capítulo 2, versículo 11. Judá ha sido infiel y se ha hecho una cosa detestable en Israel y en Jerusalén. Los hombres de Judá han contaminado el amado santuario del Señor al casarse con mujeres que rinden culto a ídolos. Estaban siendo llevados a la idolatría. Estaban siendo llevados lejos de Dios y no les importaba. La pregunta es, ¿por qué yo hoy quiero vivir para Dios? ¿Por qué quiero obedecerlo? Precisamente aquí hay un contexto muy interesante. Capítulo 2, versículo 14. Claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Si vemos que sí tenían religión, les diré por qué. Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes. Pero tú le has sido infiel aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la cual hiciste tus votos matrimoniales. Y aquí coloco en contexto esto porque es sumamente importante. Sí, aquí habla de divorcio, pero ¿saben qué era lo que estaba pasando? Ahí es donde vamos. Hombres que abandonaban a sus esposas con sus hijos solamente por casarse con otra mujer, que de hecho ni siquiera lo iba a llevar a conocer a Dios, sino que lo iba a alejar de Dios. Pero en ese contexto no era sencillamente porque había habido un problema o una dificultad, no, en ese contexto era abandonar a esas mujeres mínimo a la prostitución o a morirse de hambre, porque en esa época una mujer no es como en la época de hoy, que una mujer, como decimos, puede ir a cualquier lugar y le dan trabajo. En esa época a una mujer no le daban trabajo. Era morirse de hambre, pero abandonaban a sus esposas y a sus hijos por irse con otra mujer, que de hecho los alejaba de Dios. Y esa es la misma verdad que vivimos en el siglo XXI. ¿Cuántas veces vamos solo por las cosas de esta vida que más nos alejan de Dios? Sin embargo, mis hermanos, verdadera bendición es que Dios nos lleve cada día en obediencia a su palabra, a su verdad. Malaquías 2:17. Ustedes han cansado al Señor con sus palabras. ¿Cómo lo hemos cansado? Preguntan. Lo cansaron diciendo que todos los que hacen el mal son buenos a los ojos del Señor y que Él se agrada de ellos. Lo han fatigado al preguntar dónde está el Dios de justicia. Y ese contexto es tan fuerte. ¿Sabe qué es lo que está diciendo la palabra de Dios? ¿Cuál era el problema de ellos? Miraban a su alrededor y veían injusticia. No muy diferente a nuestra época. Entonces veían la injusticia y ¿qué decían? Pues a los que hacen lo malo les va bien. ¿Cierto? Entre comillas, ¿no? Si uno piensa que irle bien es porque le va bien en sus negocios. Es que esa persona que se alejó de Dios hoy tiene dinero. Entonces si a ellos les va bien y uno que uno vive en obediencia, uno que ama a Dios, que quiere vivir para Dios y parece que entre más día le va peor. Y eso es lo que ellos estaban diciendo. ¿Qué es lo que uno está diciendo con esas palabras? Que Dios es injusto. Pero la pregunta es, entonces, ¿por qué quiero yo obedecer? Es como si ellos estuvieran diciendo, y en un momento lo vamos a enfatizar todavía aún más en el siguiente punto. Pues entonces, si así son las cosas, ¿es mejor vivir en desobediencia? Pues si al que hace lo malo le va bien en esta vida, pero la pregunta es, ¿eso es lo que también nosotros nos preguntamos? O más bien decimos, Señor, hay un mundo en descomposición. Hay un mundo donde para ellos el matrimonio no vale nada, pero gracias porque tú has puesto en mi corazón la virtud del matrimonio, la honra del matrimonio. Señor, hay un mundo donde ya la pureza no vale nada, donde la justicia no vale nada. Pero Señor, gracias porque aunque no me dieras nada, de hecho solo un corazón que quiere vivir para ti, para mí es una bendición. Porque mis hermanos, la verdadera obediencia no debe ser por las cosas que Dios me da, sino porque Dios me ha dado un corazón que quiere vivir para Él. Y esa es la pregunta, porque eso es lo que hoy ocurre con el evangelio verdadero. Por eso todos esos lugares donde la gente le prometen cosas para que se queden en una iglesia, donde les prometen cosas, supuestamente bendiciones, pero si se quedan ahí, si hacen lo que allí dicen, la pregunta es, ¿tras qué Dios están yendo? Queremos es un Dios que transforma y cambia nuestras vidas y qué bendición sea saber que Él nos ama, que Él nos corrige, que Él nos disciplina, que Él nos guía por el camino correcto y que aún obedecer es una delicia porque Él ha puesto eso en nuestros corazones. Y esta es la pregunta, ¿has experimentado esta clase de bendiciones? Precisamente esto nos lleva a nuestra quinta bendición que nos muestra el libro de Malaquías, particularmente en el capítulo 3, primeros 15 versículos. Por supuesto, solo veremos algunos de ellos. Y es bendecidos por la justicia.
Mis hermanos, y aquí es donde hay una verdad tan preciosa. Capítulo 3, versículo 5. En ese día yo los pondré a juicio. Estoy ansioso por dar testimonio contra todos los hechiceros, los adúlteros y los mentirosos. Declararé en contra de los que estafan a sus empleados con sus sueldos, de los que oprimen a viudas y huérfanos o privan de justicia a los extranjeros que viven entre ustedes, porque gente que hace estas cosas no me teme, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Ese versículo es uno de los versículos más importantes de Malaquías. No es el capítulo 3, versículo 10. Si uno no entiende capítulo 3, versículo 5, jamás va a entender Malaquías 3:10, aunque ya vamos a ir allá. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Cuando ustedes se quejan y dicen que dónde está la justicia de Dios. No, entonces hagamos mejor lo malo porque a los que hacen lo malo les va bien. Lo que Dios dice de cierta manera es esto, mis hermanos. Y hay muchos versículos que respaldan esto, pero este pasaje lo deja muy claro. Esta sería la pregunta. Realmente, imaginémonos esto. Yo veo a una persona que está haciendo lo malo y económicamente le va bien, por poner un ejemplo. Eso es bendición. ¿Por qué es bendición? Si tarde o temprano esa persona lo perderá todo, no solo en esta vida, sino en la eternidad. ¿Por qué sería bendición que una persona que hace lo malo le va bien en esta vida, cuando tarde o temprano Dios lo va a llamar a cuentas y lo va a juzgar por cada cosa que hizo en esta vida? Y aparte de eso, le dará una retribución eterna de castigo y condenación. ¿Dónde está la bendición? Más bien esta sería la pregunta. ¿No es una bendición enorme saber que un día estaremos en una eternidad con cuerpos de gloria que no se fatigarán, no se cansarán, que no pecarán, pero que aún a través de este cuerpo que todavía es débil, Dios es capaz de llevarnos a la obediencia y a vivir en justicia y en rectitud? Eso sí es bendición verdadera. Saber que hay una persona que quiere decir la verdad porque sabe que si diría una mentira quizás su sueldo aumentaría el doble, pero él es honesto porque él sabe que lo que necesita no son cosas materiales, sino vivir para Dios. Eso es verdadera bendición. Precisamente en este contexto habla de los hechiceros, los adúlteros. Pero no solamente eso, también los mentirosos, pero aquí es donde está. A los que estafan a sus empleados. Tú tienes un montón de gente que dice que es cristiana y lo que digo, quizás ellos no son adúlteros o fornicarios, pero tienen empleados y vaya a ver cómo los tratan, de los que oprimen a viudas. Lo estábamos viendo ahora y aquí es donde está el contexto de Malaquías 3:10. Porque claro, como llevar alimento al alfolí, que era un granero, no les daba dinero, se habían olvidado del diezmo. Y aquí es donde quiero hacer la pregunta para lo que vimos al principio. ¿Qué pasaría si tú en lugar de diezmo, en estas iglesias donde piden diezmo todavía, tú empezaras a llevar grano, comida? ¿Te la aceptarían? ¿Cierto que no? ¿Por qué? Porque lo que a ellos les interesa es tener alimento y hasta compartir alimento con los demás, o les interesa es el dinero. El diezmo jamás fue dinero. Nunca. Y esto es lo que pasa. Esto es lo que pasa. Mis hermanos, ¿alguna vez has tenido una necesidad y has ido a una iglesia donde pidan diezmo por tu parte del diezmo? ¿Puede un extranjero, una viuda, un huérfano ir a una iglesia donde pidan dinero e ir por su parte del diezmo? Pero piden diezmos. La mayoría de iglesias, no solo en Latinoamérica, sino en el mundo entero, piden diezmos. ¿Qué hacen con el diezmo? Esa es la pregunta. Mis hermanos, este terrible pecado se sigue cometiendo hasta el día de hoy. Y eso es lo que estaba pasando. Como un almacén lleno de trigo, lleno de vino, de aceite, no les estaba dando ninguna ganancia. Ya no les importaba eso, hasta los mismos líderes habían dejado eso. Claro, hoy los líderes son los primeros que piden diezmo, pero porque yo no sé en qué época lo cambiaron por dinero. Pero nuevamente, el diezmo era para esto. Por eso es que Dios dice en Malaquías 3:10, traigan todos los diezmos, y me encanta esta traducción, al depósito del templo. Hay otra traducción que dice al almacén del templo, para que haya suficiente comida en mi casa. En esa época el templo no solamente era un lugar donde te alimentabas espiritualmente, sino también físicamente, si no tenías para comer. Muchos creen que haya alimento en mi casa. No, Dios dijo en mi casa. O sea, el templo era un granero. Si tú quieres mirar en la Biblia o si quieres mirar en videos en YouTube, tú puedes encontrar el diseño del templo y era literal, a los costados eran bodegas, almacenes. Vuelvo y digo, para que tú fueras y no solamente recibieras la palabra de Dios, sino que si tenías hambre tomaras alimento. Les he contado muchas veces la parábola de la viuda pobre. Ahí es donde vamos.
Cuando quitamos el alimento verdadero y colocamos es un cajón de ofrendas, hasta le quitamos los 2 cuadrantes a la persona más pobre. Quiera Dios que nunca estafemos a las viudas, sino que aún queramos ayudar a las personas en necesidad. Por eso Dios dice, traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida, alimento, dice Reina Valera, en mi casa, en la casa de Dios. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, les abriré las ventanas de los cielos, sí, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. ¿Está hablando de dinero o está hablando de alimento? Y te lo digo, mi hermano, sé generoso y no va a faltar alimento en tu casa. Te lo aseguro. Yo creo que esa promesa sigue siendo real porque esa se revoca 1,000 veces en el Nuevo Testamento. Eso sigue siendo verdad. Mis hermanos, pero vuelvo y repito, ¿cuántas personas realmente entienden esto? De hecho, dice que será una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Ahora, yo no quiero decir, en esencia no estamos ahora bajo la ley, era una ley. Ahora sencillamente Dios ama al dador alegre y sencillamente Dios ama que podamos compartir con otros. Pero esta es la pregunta, ¿qué es lo que está diciendo Dios? ¿Dios por quién estaba preocupado? Por las personas en necesidad, por la justicia, sí, social. Y esa misma verdad es para nosotros. Cuando nosotros realmente conocemos a Dios, entonces ya no estamos preocupados por llenar el bolsillo de dinero a nadie, pero sí estamos preocupados por las necesidades reales que hay en medio nuestro. Precisamente capítulo 3, versículos 14 y 15. Ustedes han dicho, ¿de qué vale servir a Dios? ¿Qué hemos ganado con obedecer sus mandamientos o demostrarle al Señor de los ejércitos celestiales que nos sentimos apenados por nuestros pecados? Qué fuerte, ¿no? O sea, ¿qué sentido tiene esto? Versículo 15. De ahora en adelante llamaremos bendito al arrogante, pues los que hacen maldad se enriquecen y los que desafían a Dios a que los castigue no sufren ningún daño. ¿Sí podemos ver? Es decir, para ellos obedecer, ¿qué significaba? Riqueza. Pero como no recibían riqueza, nuevamente, ¿cuántas personas van a una iglesia solamente por el dinero? Y lo digo por mí mismo. Yo les he contado, yo diezmaba el 20%. ¿Para qué? ¿Para que Dios me diera más dinero? Porque como si yo llevaba dinero, Dios me iba a multiplicar al 100 por 1, imagínense. Si yo llevaba 100,000 pesos al alfolí, ¿cuánto me iba a dar Dios? Pero bendita gracia, porque nunca me dio dinero, nunca me dio nada. Al contrario, en una época estuve 3 años completos sin empleo. Adivinen cuál era la pregunta que nos hacían los líderes. ¿Y ustedes sí son fieles en las finanzas? Cuando yo decía, yo diezmo el 20%, se quedaban callados. Ay, quién sabe qué estará pasando. Pero es que mis hermanos, Dios no quiere darnos dinero. Dios quiere bendecirnos con bendiciones verdaderas. Bendiciones que perduran por toda la eternidad. Yo sé que hoy Dios me ama y me va a seguir amando por siempre, aunque no me dé dinero. Y es que no necesito dinero para saber que Él me ama. Yo sé que Dios me ama si Él me ha dado un nuevo corazón que quiere vivir para Él, sea que tenga dinero o no lo tenga. Sé que Dios me ama porque ahora hasta quiero ayudar a las personas, quiero compartir con las personas. Aun si quiero tener un poco, es para poder compartir con otros, mis hermanos. Ese es el punto. Eso es verdadera bendición. No es llenarnos los bolsillos de dinero. ¿Saben, mis hermanos? Si lo que queremos es llenarnos los bolsillos de dinero, pues ahí sí diría, esto es lo que estaban diciendo ellos y esto sigue siendo hasta el día de hoy real. Los ricos son los más injustos de este mundo. Mis hermanos, las personas que hacen lo malo son los primeros que se enriquecen. Pero ¿saben qué estaban diciendo ellos? Vamos a empezar a llamar benditos a los que hacen lo malo, porque miren cómo les va de bien. Mis hermanos, sí podemos ver cómo la verdad del Evangelio, la verdad de Dios, de su palabra, había salido de sus mentes, de sus corazones, porque para ellos, bendición, ¿qué era? Lo material. Y saben que hasta el día de hoy eso sigue siendo real. Nuevamente, ¿cuántos de nosotros? Yo lo he dicho muchas veces. Yo no te voy a decir que es pecado, que está mal llamar bendición a lo material. Si viene de parte de Dios, creo que también es bendición. Pero nuevamente, me siento hoy bendecido porque sé que Dios me ama, porque Dios me ha salvado, me ha dado un nuevo corazón, porque Dios hoy me quiere llevar a la obediencia y a la santidad. Me siento realmente bendecido. Me siento más bendecido que las personas que tienen un carro último modelo y quizá tienen una casa inmensa o que quizá tienen las cosas que yo jamás podré tener en esta tierra, pero aún así yo me siento bendecido. ¿Saben las personas que para mí esta es la bendición verdadera? ¿O creo yo que bendición solamente son las cosas pasajeras de esta tierra? Porque eso le estaba pasando al pueblo de Dios. Pero quiera Dios que hoy nos sintamos bendecidos verdaderamente, aunque no tuviéramos nada aquí.
en esta tierra. Precisamente esto nos lleva a la última bendición, pero a la más grande de todas. Los capítulos 3 y 4 nos enseñan particularmente que somos bendecidos por la salvación. Tú y yo somos salvos hoy por gracia. Mis hermanos, ¿cómo estaba el pueblo de Israel en este momento? ¿Creen que estaban bien? Mal. Porque ¿dónde estaba su corazón? En lo material. Porque ¿dónde estaba su corazón? En querer ayudar a las personas necesitadas, al desvalido, en querer ser justos, en querer practicar la justicia, en vivir para Dios, en obedecer a Dios aunque Él no les diera nada, en querer adorarlo de verdad, en querer experimentar su gracia, su amor, su misericordia. No, estaban lejos de eso. Tenían cosas materiales las que quieran, pero no estaban bendecidos. ¿Por qué? Porque necesitaban ser salvos, porque necesitaban un nuevo corazón. Precisamente allí es donde termina todo el Antiguo Testamento. ¿Cómo termina? Con una promesa de bendición. Y esos dos capítulos particularmente son maravillosos. No podemos ver todos los detalles, pero solo unos cuantos versículos. Capítulo 3, versículo 1. Miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Entonces el Señor, al que ustedes buscan, vendrá de repente a su templo. El mensajero del pacto, a quien buscan con tanto entusiasmo, sin duda vendrá, dice el Señor de los ejércitos celestiales. ¿Saben qué está diciendo Dios? Un día voy a enviar a uno que realmente será mi mensajero y lo van a buscar de verdad. Por eso yo estoy tan feliz. Aquí nunca les hemos prometido cosas materiales. Solo hemos querido compartirles a Cristo, la bendición de tener a Cristo. Saber que ustedes quieren conocer a Cristo y quieren vivir para Cristo, mis hermanos, es lo que me hace entender que ustedes están bendecidos y que somos bendecidos en este lugar. Dios dijo, yo voy a enviar a alguien que haga lo que ni siquiera la promesa de que si obedecían iban a ser bendecidos pudo traerles a ellos. Lo que les digo, si vemos, aún en el antiguo pacto y con el diezmo, la promesa era, si tú sacas de tu alimento para ayudar a las personas en necesidad, te voy a dar, pero vuelvo y repito, pero como a los líderes eso no les estaba dando ninguna ganancia, entonces cambiaron eso por lo monetario. Pero mis hermanos, quiera Dios colocar este corazón hoy en nosotros y salvarnos si no somos salvos o si hemos sido salvos, que esta verdad rebose en nuestras vidas. Capítulo 3, versículo 6. Yo soy el Señor y no cambio. Veamos esta verdad tan preciosa. Por eso ustedes, descendientes de Jacob, aún no han sido destruidos. Si Dios nos pagara lo que merecemos, ¿qué mereceríamos nosotros? Sin embargo, no solamente nos da cosas de esta vida, materiales, físicas, sino que nos ha dado salvación y vida eterna. Porque hoy yo sé que Dios, si hemos creído en Cristo, no nos paga lo que merecemos, sino que Él envió a su Hijo a morir en esa cruz para que Él sufriera lo que nosotros merecíamos, para que tú y yo, si hemos creído en Él, seamos bendecidos y recibamos lo que jamás alcanzaríamos con nuestros méritos, salvación, vida eterna, gloria eterna en el cielo con nuestro Dios. Precisamente, ¿qué dice la palabra de Dios en el capítulo 3, versículos 16 al 18? Entonces, los que temían al Señor hablaron entre sí y el Señor escuchó lo que dijeron. En la presencia de Él escribieron un rollo de memorias para registrar los nombres de los que temían al Señor y siempre pensaban en el honor de su nombre. Eso es salvación. Cuando en mi mente, en mi corazón, más que las cosas de esta vida, está el querer vivir para Dios, honrar su nombre, glorificarlo. Ellos serán mi pueblo, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Notemos esta verdad tan preciosa, tan maravillosa. El día en que yo venga para juzgar, serán mi tesoro especial. Les tendré compasión, así como un padre le muestra compasión a un hijo obediente. Dios dice, un día voy a juzgar la maldad de este mundo y voy a aplastar con todo y sus riquezas, con toda y sus cosas materiales, voy a aplastar a los malos. Sin embargo, a los que quieren vivir para mí, a los que me honran, ese día que va a ser de juicio para los demás, ellos van a ser tan especiales para mí. Mis hermanos, por eso es que tú y yo hoy podemos esperar a Cristo Jesús con confianza y seguridad. No tener temor, porque tenemos a un Dios que nos ha salvado. Versículo 18, entonces de nuevo podrán ver la diferencia entre los justos y los perversos, entre los que sirven a Dios y los que no lo hacen. Un día vamos a ver la verdadera diferencia. Y esa es la pregunta, ¿qué es lo que tú y yo queremos? ¿Qué bendiciones queremos? ¿Las físicas, las materiales o las espirituales? Capítulo 4, versículo 2. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, y aquí está esta verdad tan preciosa, se levantará el sol de justicia
con sanidad en sus alas. Saldrán libres, saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. ¿Quién es el sol de justicia? Jesucristo. De hecho, allí está con mayúscula. Dios lo que promete en Malaquías al final, porque ya el capítulo termina en el versículo 6, ya está acabando. Pero antes de todo esto, Dios dice, lo que necesita el pueblo es un sol de justicia que sane. ¿Qué sanidad? ¿Física? Sanidad del alma, del corazón. Llevarnos a vivir para este Dios maravilloso. ¿Qué pasa si tenemos un sol de justicia? Es decir, alguien que como el sol brilla por su justicia y trae sanidad en sus alas. ¿De qué está hablando? De obediencia, de santidad. De que esas personas que son alumbradas por ese sol también van a caminar en pos de esa luz verdadera. Esa es la verdadera sanidad. Esa es la verdadera salvación. Esa es la verdadera libertad. Saldrán libres, saltando de alegría. Mis hermanos, yo vengo de un contexto muy emocionalista donde a uno lo hacían saltar. Yo aquí quisiera saltar de alegría por esta verdad. Pero que no sea externo, sino que mi corazón se alegre porque tengo un Salvador eterno y glorioso que se fijó en mí sin merecerlo. ¿No te llena de gozo y de alegría esto? ¿No te sientes bendecido? Precisamente, creo que este pasaje resume esta verdad y está en el Nuevo Testamento. Efesios capítulo 1, versículos 3 al 7. Por eso es que Pablo dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué? Porque estamos unidos a Cristo. ¿Dónde estaba Pablo cuando escribió Efesios? En un calabozo romano, en una cárcel. Y Pablo dice, alabemos a Dios, adoremos a Dios. Pablo dice, somos bendecidos y estaba en un calabozo. ¿Cómo puede una persona en un calabozo romano? Que eran unas prisiones, mejor dicho, no tenemos palabras para describirlas. Y Pablo escribe esta carta y dice a los efesios, Dios nos ha bendecido. Pablo se sentía bendecido en un calabozo romano. Pero mis hermanos, ¿por qué? Porque él estaba unido a Cristo. Estamos unidos a Cristo, pues tenemos todas las bendiciones espirituales y aquí están. Incluso antes de haber hecho el mundo, ¿qué dice la palabra? Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Estamos resumiendo Malaquías, las verdaderas bendiciones. Pablo dice, Dios me eligió, Dios me amó, Dios me ha llevado a la justicia, a la santidad. Eso es bendición para mí, aunque esté aquí con unas cadenas en mis manos y en mis pies, en un calabozo, quizá frío, maloliente, pero escribe a los efesios, gocémonos, alabemos, deleitémonos en Dios. Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. ¿Y qué tenía Pablo? ¿Cosas materiales? No. Si algo tenía material sería una cadena en sus manos que lo ataba a un cepo en una cárcel romana, pero allí estaba él hablando de bendiciones verdaderas. De manera que alabamos a Dios por la abundante gracia que derramó sobre nosotros los que pertenecemos a su Hijo amado. Nuevamente Pablo dice, alabamos a Dios. Para Pablo, dar gloria y alabanza a Dios no era como me enseñaron a mí. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Y levantamos la mano y decíamos gloria a Dios. No, eso no es dar gloria a Dios. Dar gloria a Dios, alabarlo, es saber que hoy somos bendecidos porque Él nos ha salvado y pertenecemos a Jesucristo, el Hijo amado. Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Eso es bendición verdadera. ¿Te sientes bendecido? Nuevamente pregunto. Por eso quiero concluir con este versículo famosísimo. Pero ahí es donde uno entiende la verdad de la palabra de Dios. Proverbios 10:22. La bendición del Señor enriquece a una persona y Él no añade ninguna tristeza. Reina Valera dice, con ella. Pablo estaba bendecido cuando escribió Efesios, alabando a Dios. No había tristeza en Pablo, aunque estaba en una cárcel, porque se sentía un hombre realmente bendecido como ningún otro en esta tierra, porque tenía a Cristo. ¿Tienes a Cristo? Te lo quiero repetir, tienes el amor de Dios. Tienes a Cristo, a través de Cristo adoramos en espíritu y verdad al único Dios verdadero. Tienes a Cristo, tienes uno que va a dirigir tus pasos y te va a corregir y si te va a disciplinar te lo hace porque te ama. Tienes a Cristo, tienes una vida de obediencia y santidad guiada por su espíritu, por su palabra, por su verdad simple. Tienes a Cristo,
tienes salvación. Me acordé de una canción muy antigua, un himno muy antiguo. ¿Puedo yo estar triste si Jesús me guía, cual mi compañero y mi director? ¿Puedo yo estar triste viviendo cada día siempre al lado del Señor? Mis hermanos, nuevamente, estos son bendiciones, pero son las bendiciones que encontramos en la palabra. Mis hermanos, yo hoy me siento bendecido. ¿Habrá una bendición más grande que esta? Por favor, díganme una bendición más grande que esta. ¿Habrá una bendición más grande que podamos compartir con otros? ¿Hay algo más grande que Cristo nos pueda dar? Ya nos lo ha dado todo. Y como cantábamos, por eso es que estamos seguros, Él nos sostendrá. Quisiéramos darle gracias a Dios por las bendiciones que nos enseña su palabra. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias. Gracias infinitas por bendecirnos. Padre, que estas bendiciones sean las que llenen de alegría, gozo y paz nuestros corazones. Padre, por favor, llévanos todos los días en nuestro peregrinaje en esta tierra a reconocer esta verdad, de saber que nos amas con un amor eterno, que esto sea lo que aliente nuestros corazones. Que sepamos, Señor, que podemos adorarte en espíritu y en verdad, porque nos has enviado un Salvador, Cristo Jesús, tu amado Hijo, a morir por nuestros pecados, rescatarnos y darnos la seguridad de que tú eres nuestro Padre y por eso te alabamos. Padre, gracias porque hoy sabemos que tú nos has tomado en tus manos y de tus manos nadie nos puede arrebatar. Que hoy nos das tu espíritu, tu palabra y nos conformas a la imagen de Cristo. Gracias porque hoy nos llevas en tu gracia, no porque seamos nosotros ni nuestras fuerzas, sino que tú mismo nos llevas a la obediencia, a la justicia, a caminar, pero no para ganarnos la salvación o tus bendiciones o tu favor, sino que aún vivir en obediencia es una bendición. Gracias por todas estas bendiciones. Gracias, Padre Celestial, por salvarnos. Que esta verdad sea la que inunde nuestros corazones, que podamos unirnos como el apóstol Pablo cuando estaba ya en esa cárcel y escribió Efesios y digamos, alabemos a Dios por las bendiciones espirituales. También escribió Filipenses y decía, gocémonos. Otra vez digo, alegrémonos, gocémonos, porque tenemos un Dios eterno, Salvador, que nos ha escogido desde aún antes de la fundación del mundo. Padre, por favor, te lo suplico, que esto sea el gozo de nuestras vidas, que por esta verdad sea que nos sintamos bendecidos. De hecho, perdónanos si no nos hemos sentido de esa manera, pero que hoy a través de tu palabra nos sintamos las personas más dichosas y bendecidas del mundo entero. Y si es que no tenemos a Cristo, entonces que Cristo sea nuestra eterna, perfecta y completa bendición. Esto te pedimos en el nombre de Cristo. Amén y amén.